Feliz lunes, feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro, Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Este lunes vamos a dialogar con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Lo hemos invitado para hablar temas de coyuntura, temas de interés, temas que están en el calendario regresivo político electoral. Pero en primer lugar, las enmiendas constitucionales. ¿Cómo se piensa viabilizar a fin de que el país pueda contar con esas enmiendas tan necesarias? Por ejemplo, la presencia del Consejo de Participación Ciudadana. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días. Y gracias, pues, por la invitación a estos 3 medios de comunicación colectiva y el Diario del Comercio también, por supuesto, que toma nota de todo lo que aquí decimos. Las reformas a la Constitución están plasmadas en 2 caminos. El primero, aquel que está llevando adelante Pablo Dávila, conjuntamente con los expresidentes Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga, José Ayala Lazo, Hernán Pérez Luz. Ayala Mora estaba, parece que se retiró porque ahora es presidente del Partido Socialista, y algún otro actor cívico del país, que intenta, a través de la recolección de firmas, llevar adelante, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, una reforma parcial. Y voy a explicar rápidamente las diferencias que existen en cuanto a tiempo y a realización de esa reforma a la Constitución parcial con respecto a la enmienda que están llevando adelante otros... ¿Esa es la iniciativa ciudadana? Sí. ¿La responsabilidad de los legisladores en la Asamblea? Un grupo de legisladores presentaron lo que se denomina enmienda a la Constitución, me parece que es el artículo 441, que tiene diferentes tiempos, diferentes matices y diferentes costos. La primera, la de reforma a la Constitución, más o menos se demorará 10 meses y medio. ¿Por qué, Miguel? Porque hay entre 4 a 6 meses para la recolección de firmas, 136,000 firmas. Segundo, una distancia en tiempo entre el primer debate y el segundo debate en la Asamblea Nacional de 90 días y 45 días más para la realización del referéndum propiamente dicho. Esto suma 10 meses y medio. Es mucho más rápido que la otra, la enmienda que hacíamos referencia, porque la enmienda... Hay que esperar un año. 13 meses. En la Constitución dice... 30 días. Claro, dice, curiosamente le pusieron 13, ¿no? 13 meses, en vez de ponerlo se pusieron 13 meses entre el primero y el segundo debate, más la sociabilización de aquellas enmiendas de la Constitución, todas estas inherentes al Consejo de Participación Ciudadana, en común, las dos. Sin embargo, la primera, la de la reforma de la Constitución, tiene 2 temas extras, que es el tema de la Fiscalía General del Estado, la independencia de quien hace la vindicta pública, y también la bicameralidad, con la cual yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo. Creo que el país ganaría mucho con un sistema bicameral. La única diferencia, aparte del tiempo que acabo de explicar, es el tema costos. La una es más barata que la otra, sin duda alguna, pero cuando hablamos de reformas a la Constitución o cambios profundos, creo que más importante que el valor económico es el valor democrático que los dos procedimientos tienen. Me tomo 15 segundos para decirle que yo sí estoy de acuerdo con retornar, y digo retornar porque el Ecuador siempre tuvo el sistema bicameral. Por eso existe el Salón Nela Martínez, el Salón José Mejía Lequerica, el ex Senado de la República, porque siempre funcionó la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y luego una Cámara de Senadores constituida por gente de mayor experiencia, más sesuda, y que hacía una especie de tamiz para, luego de la aprobación de la primera sala y la segunda, remitir al Ejecutivo una ley mucho más masticada y elaborada. Porque sucede ahora, y usted es testigo, Miguel, que casi no hay proyecto de ley que se remita al Ejecutivo que no regrese con veto parcial, inclusive veto parcial referente a la contradicción de su propio articulado, o incluso fallas ortográficas, que es terrible. Bueno, por último, una secretaria me toma el dedo, pero en cambio que exista contradicción entre los propios artículos, todo eso se subsanaría con una Cámara de Senadores, que además tiene otra ventaja, que esa Cámara de Senadores se preocuparía de temas referentes a reformas de la Constitución, juicios políticos al presidente o vicepresidente y amnistías generales. Ya, por una u otra vía, la decisión es eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 12 años acudí a Montecristi, Miguel, y les hice notar el gravísimo error que estaban cometiendo. No me escucharon. El tiempo me ha dado la razón. Esto de inventarse un quinto poder, cuando Montesquieu nos enseñó que existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, fue un error que el tiempo nos ha dado la razón. Hoy creo, yo sigo creyendo firmemente que hay que desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana
suspenda en forma total, más allá de que algunos quieren hacer cambios, pero creo que el principal cambio, por lo menos más directo, sería la desaparición de este quinto poder, el quinto poder del Estado. Ahora, además de las enmiendas constitucionales, la Asamblea tiene un gran desafío y está en un calendario regresivo para aprobar reformas político-electorales. Sí. Como dice la Constitución, no puede haber ninguna reforma al menos un año antes. Si las elecciones son en febrero de 2021, esto debería estar listo y en vigencia en febrero de 2020. Así es. Sin embargo, el tiempo corre, ¿y qué pasa en la Asamblea? Hasta el 21 de noviembre de este año tienen que estar aprobadas por la legislatura aquellas enmiendas a la ley de elecciones, al Código de Democracia, que en mi opinión solo deben ser 3, porque si queremos abordar todas las diferentes temáticas que diferentes actores han mencionado, no alcanzaríamos. ¿Cuáles serían las prioritarias? La primera, eliminación y reemplazo del sistema de Hunt, porque el sistema de Hunt es un sistema que permite una sobrevalencia exagerada a la primera votación. Le doy un ejemplo, y Diario El Comercio hace una semana inclusive lo puso en análisis editorial, el hecho de que una provincia, Azuay por ejemplo, con el 57% de los votos en el periodo anterior, Alianza País, que era el que mayor votación tenía, obtuvo el 100% de asambleístas, es decir, hubo un 47% de azuayos que no tenían representación. En mi provincia, en Pichincha, con el 42% de los votos se llevaron 13 de los 16 legisladores, es decir, más del 80%. A nivel nacional, cosa igual, en forma exagerada, y ocurrió en todas las provincias. Es inequitativo, hay que ir al Webster. Hay dos opciones, al Webster o uno que a mí que yo he planteado, que lo denomino el sistema de proporcionalidad directa. Si un partido político tiene el 25% de votación, de apoyo popular, debe tener el 25% de asambleístas o de concejales, según como fuese la elección. Y si otro partido tiene el 40%, deberá tener el 40% de representación. Eso se llama en español equitativo. No es lo mismo igualdad a equidad. Igualdad es darle 2 a cada cual. Eso es igualdad, o sea, igual. Equidad es darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde? A un partido político que tiene el 30% de apoyo popular, el 30% de asambleístas. Eso debemos hacer como primer cambio. El segundo, sin duda alguna, esto de haberle partido a Manabí en 2, a Guayas en 4 y a Pichincha en 4, con los famosos distritos, unido al sistema de selección o repartición de escaños de Hunt. Es un cóctel molotov, Miguel, de primera. El perverso que estableció el correísmo para llevarse más. Para llevarse más, y eso no es equitativo. En democracia hay que ser justos, tenemos que vivir una democracia real, es decir, equitativa. Yo eliminaría, porque además es inconstitucional. La Constitución habla de diputados provinciales, no habla de diputados distritales o de diputados cantonales que se dan en Guayas y Pichincha, con esta curiosa repartición. Es inconstitucional. Ese es el segundo cambio sustancial. Y el tercero, en mi opinión, es evitar, con la supresión de apenas 2 palabras, aquello de que funcionarios públicos que son candidatos a la reelección puedan hacer información a través de los medios de comunicación. En el texto actual dice que no se podrá hacer información en época de campaña, aquel que es funcionario y candidato, salvo que, y resulta que con el salvo que, curiosamente, un montón de candidatos en época electoral informan de todo. Y el tema del financiamiento de la campaña, que ha sido vergonzoso lo que pasó 2013, 2014, arroz verde, sobornos 2012, 2016, para que no se repita nunca más. Así es, eso ya está plasmado en los proyectos que están en la Asamblea, que reposan en la misma, porque existe una unanimidad, diría yo, a aquello de controlar de dónde viene el dinero para las campañas electorales. Claro, monto, origen y destino. Así es, el monto debe ser más alto, es muy bajo, de acuerdo a la ley. El origen es lo grave. El destino, bueno, para hacer la campaña, para promocionar a tal o cual lista. Pero se está viendo que desviaron. Así, claro. Doble contabilidad, es decir, aquí hay una corresponsabilidad. Tiene usted razón, el origen y el destino en cuanto a dónde va. Se supone que la plata que se recolecta para una campaña, que todos lo hemos hecho, cuando hemos sido candidatos, hemos pedido ayuda, sin duda alguna, apoyo, que la ley permite hasta cierto valor, pero el destino es la campaña. Y no para pagar favores luego con contratos del Estado. Exacto, entonces eso existe prácticamente un consenso para eliminar aquello, por eso yo no lo mencionaba entre las 3, porque esa cuarta que usted menciona está absolutamente plasmada como idea de todos los partidos políticos. Ahora, el tema es que está en segundo y definitivo debate, en proceso en la Asamblea Nacional, un proyecto. ¿Cómo se va a empatar estas demandas de tal manera que, respetando la ley, sean los temas que se han analizado en primer y segundo debate? Así es, llegar con un texto consensuado
para una votación eventualmente el 20 de noviembre. Porque el gobierno, el presidente, que es colegislador, requiere 30 días, o así dice la Constitución, para aprobar el proyecto, firmar el ejecútese o vetarlo parcialmente o totalmente. En el evento de que hubiese un veto parcial, regresa a la Asamblea y tenemos 30 días más para revisar ese veto y aprobarlo. Por lo tanto, llegaríamos casi con las justas al 20 de noviembre o 21 de noviembre del 2020, a un año, como usted bien lo manifestó, Miguel, a un año de las elecciones del 2021. Yo quiero recordar a la opinión pública que cuando se implementó el sistema de Cont, que era inconstitucional, se lo plasmó en febrero del 2012 para las elecciones de enero del 2013. ¿Cambiaron la fecha? Claro, eran 11 meses. Claro, lo más fácil, cambiaron la fecha a febrero del 2013 y en efecto las elecciones en aquel año fueron el 17 de febrero del 2013, cuando tenía que ser el 15 de enero del 2013. Cambiaron la fecha, como que Miguel Rivadeneira va en su carro, llega a un puente y dice prohibido estacionar aquí. Usted se baja del carro y mueve el letrero una cuadra más abajo y parquea donde era prohibido. Eso hicieron, movieron la fecha. Por tanto, creo que ese sistema, el de Cont, que es absolutamente inconstitucional, que es absolutamente exagerado en cuanto a darle a la primera mayoría, sin respetar a las minorías, darle una fuerza tan grande, que se desproporciona, se desbalancea el apoyo popular versus el número de escaños. ¿Habrá voluntad política en los diferentes sectores representados en la Asamblea Nacional? Debería haber. Para viabilizar y aprobarlo, porque ha hecho una demanda, un clamor nacional. Sí, debería haberlo. Yo creo que todos deberíamos plasmar un sistema mucho más justo. Algunos hablan del sistema Webster, otros hablan del sistema imperial y modificado. Hay varios sistemas. Antaño se utilizaba el sistema de cocientes y residuos, a través del cual se elegían las curules. Cualquier sistema que aplique proporcionalidad, o por lo menos lo más cercano posible a la proporcionalidad, es justo. Lo que no es justo es un sistema que al primero le da tanta fuerza que, repito, con el 50% de votos más o menos, para que ser más claro, se llevan el 100% de diputados. El voto de una persona vale 0.25 o 0.20. Claro. Y no vale un voto, Así es. Porque se inventaron aquello del voto. Lo que hay que hacer es votar por tendencias, por partidos políticos, por movimientos políticos, y con el sistema que yo propongo de la proporcionalidad directa, la gente vota por determinada línea política y claro, si tiene el 12% tendrá el 12% de escaños. ¿Cuál es la voluntad del Consejo de Administración de la Legislatura del que usted pertenece? El Consejo tendrá que recibir los proyectos, es más, ya ha recibido algunos y eventualmente habrá nuevos, y en mi opinión lo que debe hacer el CAL es unificarlos a fin de que la Comisión, en este caso de Justicia, unificar y mandar a la Comisión de Justicia, para que lo trate de forma tal que el informe para el primer debate esté listo cuanto antes, a fin de tenerlo aprobado antes del 20 de noviembre, que es una fecha tope. Ahora, ¿están en el tiempo como para procesar, lograr consensos, o es que se va a dilatar y se llega al segundo debate en noviembre y simplemente no hay acuerdos? Por mi parte hay creo yo, es más, estoy seguro que existe el tiempo, existiendo la voluntad política de hacerlo. Si queremos hacerlo, lo hacemos, sin duda alguna. Vamos a ver, ojalá exista esa voluntad política de la cual hablábamos hace pocos minutos, para que en efecto se hagan los cambios que ha menester, porque si no estaríamos reproduciendo errores del pasado, y nada más grave que repetir los errores. Dicen que el hombre o el ser humano es el único que cae dos veces en el mismo hueco. Evitemos caer en el hueco de la desproporcionalidad. ¿Y han hecho cabildeo con los diferentes sectores representados en Se ha conversado con algunos legisladores de diferentes movimientos en forma todavía no formal, informalmente. Esta es voluntad política de cada sector. Así es. Van a estar de cara al país. Si se tiene la voluntad, se lo cambia. Y bueno, por último, si no quieren hacerme caso con respecto al sistema de proporcionalidad directa, que es el mejor, bueno, pero vamos por lo menos al sistema Webster, al ¿Usted imperial. cree que todos los sectores van a respaldar, salvo el correísmo, la Revolución Ciudadana, que ha estado en contra de esto? Yo quiero comprender que sí. En las conversaciones que he tenido, algunos tienen reparos a cambiar el sistema porque dicen y manifiestan que el que tiene votos gana. Es verdad, hay que tener votos. Para cualquier sistema hay que tener votos, hay que tener apoyo popular, pero que la representación sea proporcional, equitativa y no igualitaria, porque eso de igual no existe. Dar igual es darle 2 unidades a uno y 2 unidades al otro, cuando lo que el uno merece es 4 y el otro 1, en virtud del apoyo popular. Por eso se hacen elecciones, pues para medir el apoyo popular que cada organización política, cada tendencia ideológica tiene. Es diferente votar por alguien de centro que votar por algún extremista
de izquierda, simplemente por dar un ejemplo. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, aquí en el noticiero El Comercio TV, a través de Televicentro Canal 5 de Quito. Muchas gracias, un feliz lunes, feliz inicio de semana.